Vázquez. No supe qué hacer, Pato. Yo inicié mi live y me apareciste y creo que te mandé invitación. ¿Sí era así? Sí, está perfecto. Tú ya también estás en live, Sí, también. ¿sí? Ah, ok. Entonces déjame platicarle aquí a mis amigos que Ujú. hoy por primera vez estoy haciendo colaboración con alguien. Él es Pato Infinito 8. Saluden y vayan a seguirlo. Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Acabas de Eh, empezar o ya tenías un rato? sí, más o menos en lo que prendí aquí las cositas, pero ya todo bien, justo. Súper, súper. Muy bien, pues cuéntamelo todo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el día? Bien, pues ayer tuve ahí mira, solito, fíjate cómo son las cosas, solito, de la nada. Hace 2 semanas le dije a mi chava, ¿sabes qué? Quiero aprender cábala, fíjate, le digo, quiero aprender algo de cábala. Y de un momento a otro, una chava de aquí igual de TikTok, hicimos un live y le gustó mi pensar y todo y me dijo, oye, voy a tener un taller, te invito. Yo no sabía de qué era. Ah, pues va, me invitó. Pues era de los 72 nombres de Dios y que es cábala pura, entonces pues, así se van dando las cosas. Eso fue algo muy, muy fuerte que me pasó, digamos, ahorita. Y apenas ayer lo tomé y sí está muy, muy buena, está muy fuerte la información. Padrísimo. Es que creo que todo es resonancia, ¿no? Sí, Cuando estás listo, como dicen, cuando estás listo aparece el maestro, algo así. Cuando el alumno está listo aparece el maestro. exactamente. Igual lo consulté con mi coach y me dijo, ¿sabes qué? Sí, pues, de lo que yo sé, pues, sí es funcional, verídico los 72 nombres, ¿no? Y entonces fue algo así como que, wow, pareció. Yo de Pero está, cábala no sé, no sé nada, me llama mucho la atención, pero nunca me he puesto como en ese momento de la vida de, ok, me voy a abrir a recibir, aunque sé que ahí hay muchísima sabiduría, muchísima. sí, no, pues es por procesos, ¿no, flaca? Entonces es como que, pues ahorita estás metida con las barras, entonces pues tienes que ahorita enfocarte en aprender y ser una maestra en ese aspecto, ¿no? ¿No? Así lo veo yo, no sé tú. Sí, bueno, ya soy, porque las barras de Access, déjame platicarle aquí a todos nuestros amigos, a tus chicos y a mis amigos que están aquí entrando. Tap, tap, amigos, gracias por unirse. Que en algún momento de mi vida llegó una cosa que se llama Access Consciousness, que no sabía qué era, y solamente lo recibí como así, por lo que esa persona que yo conocí en su momento compartía en sus redes sociales. No compré nada, no compré una sesión, no compré un libro, no compré nada. Lo único que ella compartía era lo único que yo me abría, estaba dispuesta a recibir en ese momento. Ay, me estoy viendo la lengua café, es que estaba comiendo paleta antes de entrar. Me vio rara. Y una vez que pasaron 2 años de estar escuchando, por fin me abrí a recibir una sesión. Y entonces les platico un poquito qué es Access Consciousness. Es, son varias cosas. Puede ser un negocio, pero también es una filosofía de vida y se divide como entre sesiones presenciales, que son procesos que te hacen en el cuerpo, pero antes de eso puedes recibir clases. Y yo empecé con las clases, recibiendo clases. Y la base de todo Access Consciousness es que todo lo haces a base de preguntas, que tú tienes ya la respuesta, pero nunca te has preguntado en primer lugar. Y en segundo, como que nunca te has detenido a recibir la respuesta. Y entonces cuando yo aprendí eso, no entendía qué significaba. Yo, ¿cómo que ya lo sé? Y sí, resulta que en Access Consciousness lanzas preguntas al universo o en quien tú creas, pero bueno, ellos utilizan mucho el universo. Yo hablo de Dios. Y entonces
no permites que la mente responda como normalmente lo hacemos, ¿no? Hago una pregunta y luego yo solita empiezo, ¿no? Como a responderme, ay, ¿cómo lo haría? Y aquí no, aquí simplemente lanzas la demanda, lanzas la pregunta y te detienes en silencio a escuchar la respuesta y la respuesta te llega como una idea. Nada más que aquí el gran secreto que yo descubrí en Access es que en la cabeza tenemos 32 puntos energéticos, así como los puntos que tenemos en el cuerpo. ¿Si has escuchado de la acupuntura? Sí. Que tenemos puntos energéticos en todo el cuerpo. Ajá. Ah, bueno, pues haz de cuenta así, pero en la cabeza. Y en esos 32 puntos energéticos se aloja información específica. Tenemos como para muchísimas cosas, aspectos de nuestra vida, y entonces en ese puntito energético que está aquí en tu cabeza, se aloja información y le llaman barras porque están los puntos situados así en toda tu cabeza, pero como si fuera un código de barras, pero no el que nosotros conocemos que es vertical, Ajá. no, horizontal. Digo, no tiene como que mucho que ver el nombre, pero está así situado. Y entonces ahí me explicaron que en esos puntos energéticos tienes alojada información y cuando se satura ya no puedes recibir más información del campo cuántico o simplemente tú ver algo diferente si ya te enseñaron que una cosa era así y así la vas a ver siempre. No te abres como a nuevas posibilidades porque estás saturado y te casaste como con esa idea de que es así, la vida es así y no hay para dónde te hagas. Y entonces, ¿qué sucedió físicamente? Que cuando fui a recibir por primera vez en la vida una sesión de barras, ¿qué es una sesión de barras? Es simplemente ir con un practicante de barras, te acuestan en una camilla, no te tienes que dormir ni nada. Y el practicante te hace una imposición de manos, te toca los 32 puntos de la cabeza y dice un enunciado que se llama enunciado aclarador. Y ya, y te hace algunas preguntas y tú solamente tienes que decir que sí. Y la verdad es que no hubo como que gran ciencia en ese momento y me sentí, de hecho, sumamente estafada cuando salí de ahí porque dije... No pasó nada. Sí, No hubo un dije, cambio. Eso fue todo, dijiste, ¿qué? sí, bajé del elevador. ¿Qué dijiste? ¿Qué hora me pega? ¿Qué hora me hace efecto? ¿Qué dijiste? No, o sea, yo quería mínimo un vaso con agua, no me dieron nada, pato, nada. Ya. Ni un chicle, ni un té, ni una botellita con agua, nada. Me acuerdo que fui a la sesión muy, con mucha ilusión. Ah, y de hecho, ¿sabes con quién fui? No sé si ubicas ahorita que estuvo muy de moda lo de la Casa de los Famosos, Karime Pinter, la chica de Akashore. Ya, ok, ya sé. Ah, bueno, ella hablaba ahí en la casa de Access Consciousness y entonces platicaba y la coach que le enseñó todo esto y con quien ella ha ido a que le corran las barras y con quien se certificó y todo eso, ahora sale con frecuencia en el programa hoy, la invitan mucho, se llama Paulina Guayo. Con Ok. ella yo iba, o sea, Se supone que es de las fuertes, ¿no? Es de las fuertes, supone. sí, o sea, íbamos en la misma época que iba Karime, iba yo, nos certificamos y todo, o sea, como en la misma época. Y entonces yo fui con ella y ella en ese momento no era famosa como ahorita que ya la ubicas porque va mucho ese programa. Pero en Access era como que de las más fuertes, más importantes aquí en Ciudad de México. Yo estoy en Ciudad de México. Y entonces ahí voy hasta Santa Fe a verla. O sea, de mi casa hasta Santa Fe, o tú de Coyoacán hasta Santa Fe, pues está complicadito. Sí. Sí. Y entonces llegué con mucha ilusión y llega y así, una hora, no creas que más, no creas que platicamos, nada, una hora sí llegué, me metió, me acostó, me hizo la imposición de manos, nunca me dormí, nunca nada, terminando me levanta y me encamina a la salida y yo así. Y luego
bajo el elevador y me sentí profundamente estafada porque dije, esto es una cosa más como cualquier otra cosa pues que he probado. Ajá. Y no costó tan barato en ese momento. Bajé el elevador y dije, pues ni modo, tengo que continuar con mi vida. Y desde ese día te puedo decir que desde ese momento hasta ahorita que estoy sentada contigo, sí, mi vida cambió y no he parado de recibir información y cosas expansivas y contributivas para mi vida a partir de esa sesión, que otro día les voy a platicar un poquito más. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió algo que en ese momento no me di cuenta? Porque con el simple hecho de que ella me tocó los puntos de la cabeza, se liberó el espacio. Se liberó. Entonces quedó limpio, como cuando reseteas el celular. Y entonces, ¡pum!, empieza a bajar toda la información. Y dije, Dios mío, esto funcionó y mi vida no ha sido la misma, ha sido mucho mejor, porque lo que te dice Access es vivir con facilidad, con mayor facilidad. Y a lo mejor la sesión como tal no es para todo el mundo, pero simplemente la filosofía, porque lo que les quiero decir básicamente en esta plática es que lo que me cambió la vida no fue tanto esa sesión, sino el momento en el que escuché al creador de Access, que se llama Gary Douglas, hacer una pregunta. Y ahí sí ya me voló la cabeza y me acordé mucho de ti en la plática previa que tuvimos, de que hablábamos de cuestionarte todo. Pues yo en la vida me había cuestionado cosas profundas, o sea, me cuestionaba como, ay, ¿por qué no me dan permiso, no? O como, ¿por qué te tengo que hacer caso? ¿Por qué te tengo que obedecer? O sea, cosas así superficiales, boberías. Pero el día que escucho a este señor diciendo esto, escucha, a ver, ¿qué te parece? Y si te dijera que no tienes que vivir tu vida como te dijeron que debías hacerlo, ¿qué elegirías? Y ya con eso, así todo, absolutamente todo lo que me habían dicho, y más como mujer, que tenía que hacer, ser y hacer como mujer, y además en tiempo determinado, a cierta edad ya debes tener esto. Pues 30 ya te debes de ser casado, tal trabajo, tal lenguaje, tal, no, sí, es. Ajá. Totalmente. Y desde ahí me empecé a cuestionar todo, si era verdad, o si no era verdad. Y no es que no sea verdad, no es que sea una mentira absoluta, es que no era mi verdad, no era verdad para mí. Entonces, yo te hago a ti esa pregunta, Pato. ¿Tú qué opinas? 100%, pues, ay, flaca, igual lo que platicamos la vez pasada, llega un punto como tal que dices, bueno, a ver, ya tengo tanto dinero, pues ya me he ido a viajar a tantos lados, ya tengo ciertos amigos, ya estuve con ciertas personas, ¿no? Ciertos logros profesionales. Sí. Y fíjate, un amigo igual me dijo, güey, pero hay que hacer más feria, mira, vamos a hacer este business, no sé qué y todo. Y yo le decía, pues es que, pero ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? No, pues, pues para tu mamá, para ti, por ti, cabrón, pero sí, pero yo qué. Entonces estaba así como que en un limbo. Y no sabía realmente a dónde iba a aterrizar, a dónde iba a llegar. Pero ¿qué pasa? Ahorita más o menos con lo que me mencionas de las previas que tú tuviste de, ok, si te dijeran que no tuvieras que vivir tu vida como la has vivido, ¿no? Pues fue algo así, o sea, fue como empezarme a mí a cuestionar. Digo, a mí no me ha tocado nada de barras, espero igual. Si dices que es tan tremendo, a ver qué se siente y todo, ser algo muy bueno que me gustaría también explorar. Pero bueno, en ese caso para mí sí fue pues bueno, ya empezarnos a cuestionar, o sea, porque yo no me sentía exitoso. Para empezar, fíjate esto, yo no me sentía exitoso, flaca. A pesar de que sí lo era. ¿Qué es el éxito? No, pues es que tienes que tener tantas cosas, tal esto, tal lo otro, Esto es el éxito, mira, sí, esto es el éxito. Y ahí vas atrás de ese éxito específico, limitado, que alguien te dijo que es, ¿no? Y no hay una cuestión de buscar otros éxitos, ¿no? Entonces, pues sí te limita mucho. Entonces, ahorita que mencionas eso, es como que
Yo te quería hacer varias preguntas, porque sí, es un tema que también quiero conocer. Tengo una prima en Guadalajara que hace mucho no veo, pero que también sé que practica esto. Y ya no he platicado con ella. Pero tú ahorita mencionas los como que te hacen un espacio, o sea, como que te hacen espacio para que entre más o vas a perder memoria en este proceso. Esas ideas limitantes las van a borrar de tu computadora o qué es lo que va a pasar, o sea, o se guardan en una nube y al rato cuando quieras las bajas, ¿qué es o qué? Ah, no, no te da amnesia, pero sí pueden llegar a borrarse cosas inútiles, datos inútiles que tienes ahí que no te servían para nada, que solo estaban ocupando espacio. Hay una parte en la película de Intensamente uno, la película animada, no sé si la viste, Intensamente uno, sí. donde están limpiando los recuerdos de, ¿cómo se llama? Harley, creo, la niña. De la niña. Ok. Ajá, y llegan los muñequitos con una aspiradora y entonces eligen, ay, este recuerdo sí, esto no, esto sí, esto no. Haz de cuenta que así sucede, porque esas cosas, no sé, cosas que pasan no sé tú, pero yo sí tengo mi memoria desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo de todo, y de cosas tan estúpidas que digo, ay, ¿de qué me sirve saber qué suéter traía puesto tal persona ese día, ¿no? Y digo, como yo, ¿para qué quiero eso? Y cuando me corrieron las barras, sí me di cuenta que yo antes de eso nunca había tenido como, fallas pues no fallas, pero como que se me olvidaban las cosas. Ya. Y no es que te dé amnesia, pero si tienes como más espacio y te sientes más ligero, respiras mejor. En mi caso, que yo siempre había tenido dificultad para respirar, cada vez que recibo una sesión salgo muy ligera y respiro mejor, duermo delicioso, y no se te olvidan las cosas, pero tampoco tienes ahí cargado todo lo que no te sirve. Y después, ¿qué pasa? Te hacen espacio, digamos, energético en la nube y empiezas a recibir cosas nuevas, pero también como que se actualizan cosas que estaban ahí rezagadas y que no habías podido integrar porque no había espacio. Es como si yo te mando ahorita un mensaje de mi teléfono, sale al tuyo y dice una palomita, pero si no te llega a ti, no me aparecen las dos palomitas. Pero ¿dónde está ese mensaje si a mí ya me parece que se fue? Porque ya ves que antes de que se vaya, está como pensando, ¿no? Ajá. Ahí yo sé que todavía no se va, pero cuando tiene la palomita, ya sé que sí se fue. Pero si a ti no te llega, o sea, las dos palomitas, ¿dónde está? Anda por ahí en el ciberespacio. Hasta que tú le das como refrescar a tu pantalla, ya como que se actualiza y te llega la información. ¿Te has visto? Ah, pues haz de cuenta que es así. También hay información ahí rezagada que te llega porque ya hay espacio. Y entonces, lo más importante después de una sesión no es lo que sientes en la sesión, porque físicamente puedes sentir muchas cosas, pero lo que sucede después de la sesión es lo más importante. ¿Por qué? Porque con esa nueva información y con esa nueva claridad, porque sí ves más claro, porque a veces estás ya tan abrumado que ya ni siquiera te das cuenta que estás saturado, ya piensas que es normal pensar, vivir y sentirse así. Ajá. Entonces, después de eso, tienes como más tranquilidad, paz, calma y claridad. Y entonces es ahí cuando empieza lo interesante. ¿Qué hago a partir de esta nueva información? ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Sigo eligiendo lo mismo? ¿O empiezo a elegir diferente? Y esa es la gran diferencia entre una persona que recibe una sesión de barras y no siente nada y no hace nada y su vida no cambia, a una persona que hace todo diferente. Porque yo daba sesiones con mucha frecuencia, ahorita ya no tanto, y había gente que me decía que no sentía nada y había gente que me decía que sí, había gente que hacía y había gente que
en mi vida la he vuelto a ver. Entonces es muy diferente. Y muchos me decían, es que yo quiero ir contigo porque de seguro contigo sí voy a sentir algo. Y no, o sea, Me habían ido a otro lugar. Sí, cualquier persona, así tenga un día de haberse certificado, cualquier persona que haya tomado su certificación y que te haga la sesión, funciona, eso funciona. No es que ella tenga más experiencia, ay, no es que acá Paulina es más famosa, o ay, es que Ivonne sintió muchas cosas. No, o sea, con quien tú vayas, te va a hacer exactamente el mismo proceso y funciona. Oye, te quiero empezar a soltar preguntitas que hice porque... Cuéntame, yo te platico todo, yo soy bien chismosa, yo les cuento aquí todo. Hola amigos, tap, por favor, gracias a los que se están uniendo. Aquí estoy con Pato Infinito 8, por ahí vayan a seguirlo también. A ver, igual. ¿Qué Cuéntame. se siente cuando te hacen esas barras? ¿Es como que duele? ¿Sientes como que electricidad? ¿O es nada más te hacen un masaje? O sea, ¿qué es? O sea, me acuesto en la cama de alguien. Es una camilla, puede ser Una una camilla de camilla. alguien. Sí. Ajá. Puede ser ¿Qué una pasa? camilla. Ah, ok. Puede ser una camilla, puede ser un sillón en la cama de tu casa si la persona no tiene un consultorio, o sea, puede ser es más, hasta en una silla semiacostado, así. Te acuestas, te hace la imposición de manos, te hace unas preguntas y muchas personas se relajan y se duermen. Entonces, si tú te duermes, pues ya valió. O sea, ya no te enteraste de nada, pero no importa, no necesitas estar despierto. La única diferencia es que cuando te hagan las preguntas, pues ya no las vas a contestar. Pero la persona va a estar ahí haciéndote la sesión, va a estar moviendo las manos en los 32 puntos, en los diferentes puntos, aunque tú estés dormido. Cuando te quedas despierto, en mi experiencia personal, cuando yo lo recibí, te voy a platicar de lo que yo sentí cada vez que he recibido sesiones y lo que me han dicho mis consultantes cuando han recibido la sesión conmigo. Bueno, para mí fue la primera vez, pues yo iba así, yo hablaba y no estaba presente, no estaba como sintiendo nada en el cuerpo porque yo estaba, hable, pensaba que era una sesión de terapia psicológica. Y Paulina, ella muy tranquila, me iba diciendo, me iba poniendo y todo. Y entonces nunca estuve como tranquila y callada para sentir algo físico, pero al día siguiente sí sentí que me pasó un camión por encima y de hecho tengo un capítulo platicando de esto porque fue súper interesante que yo no me di cuenta. Todo esto lo aprendí ya después de tiempo con la experiencia, dije, entonces sí pasó. En el momento nada, pero cuando me fui al día siguiente me dolieron los brazos horrible, pero... ¿Sentiste, o sea, eso que dices que me pasó un camión por encima, es que estás muy cansada o tenías mucho dolor, o sea, el dolor. Ajá. No, es que fíjate porque no me di cuenta. Yo fui a esa primer sesión porque era la primera vez que aquí en México nos iban a poner el de acá. La primera vez, que todos íbamos la primera vez, ¿ya sabes a qué? Y entonces yo tenía mucho miedo y mucha duda de que no sabía si iba a ir o no iba a ir, y entonces hice la cita pues para que me ayudara con eso, y cuando salí de ahí y no sentí nada, no tenía claridad, dije, pues ya ni modo, yo ya tengo la cita mañana, ya ni modo, tengo que ir. Fui, me ponen la cosa, y entonces, ¿te acuerdas de los efectos secundarios que nos daban cuando te la ponías? Te voy a ser bien sincero. Nunca te la ponías. Ay, mira, me hubiera encantado hacer eso, pero bueno. Pero me contaron mis roomies desde ese entonces que sí, o sea, andaban, porque yo los vi, andaban y todos llorando y todo. Sí. Claro. Sí, pues eso, yo fui y entonces yo estaba, mi enfoque era todo para eso que yo tenía que ir a hacer porque tenía muchísimo miedo. Y entonces no había otra cosa en mi cabeza que no fuera eso. Entonces cuando voy al día siguiente a eso, pues me la ponen y me empieza como a los 20 minutos, empiezo a sentir el dolor en los brazos, en la espalda, bueno, todos los huesos, la cabeza. Llego a mi casa y me dormí y afortunadamente tuve el tiempo
de estar recuperándome porque no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Entonces yo estuve 5 días en mi casa en pijama tomando tecito y cosas para el dolor de cabeza y platicando con todo el mundo de mi experiencia y cómo les había ido. O sea, 5 días enteros me la pasé así. Entonces, sí sentí cosas físicas y yo decía que había sido pues la reacción de esto. Bueno, a la semana exacta que ya se me quita, un día me despierto y ya me siento perfecta, no me dolía nada de pies a cabeza. Y entonces que me acuerdo y dije, ay, y por cierto, ¿qué pasó con la sesión esta a la que fui? ¿Cambió algo? Y por primera vez me quedé pensando en qué había sucedido. Me quedé quieta, callada y analizando en mi mente, en mi cabeza y también en mi cuerpo, porque yo sé que pasan cosas en tu mente y en tu cuerpo. Y me di cuenta que sí, pero pensé que era... ¿cómo decimos? Porque ya ni siquiera uso esta palabra, coincidencia. Coincidencia. No, yo ya ni siquiera la uso, me olvidó. Pensé que había sido coincidencia. No existen las coincidencias, Flaca, no existen. Claro, por eso yo No ni siquiera existe. uso ya la palabra. Pero bueno, en ese entonces yo pensé que había sido eso. Dije, ya. Pero empecé a hacer un ejercicio porque yo había ido por 3 cosas específicas a esa sesión y una de ellas era lo de esto, lo del miedo, y otras 2. Y entonces empecé a hacer un ejercicio yo solita. Desde ahí empecé a tener claridad y no me había dado cuenta. Nunca me había detenido a pensar en mí, a escucharme yo, siempre afuera, lo que me decían afuera. Y en ese momento se me ocurrió, o bueno, yo digo que a mí se me ocurrió, pero no, era simplemente que ya tenía más claridad. Se me ocurre hacer un ejercicio y monitorearme todos los días por dentro, primero en la cabeza y luego bajar al cuerpo, por dentro y por fuera, qué sentía respecto a esas cosas a las que yo había ido a trabajar. La sesión que me habían estado agobiando y perturbando durante años. Y no tenía un solo segundo de descanso. Todo el tiempo estaba aquí en mi cabeza y ya estaba muy cansada. Entonces, para mí esa semana fue como, ay, ni me acordé de esto. Pero fue porque estaba distraída con mis síntomas y platicando con otras personas. Pero no. Bueno, lo voy a cortar. 30 días consecutivos hice ese ejercicio todas las noches antes de ya dormir. Revisaba en el día cuántas veces había pensado o sentido. Primero pensado, nada, no encontraba nada en mi cabeza. Y luego me bajaba al cuerpo porque esos pensamientos me provocaban algo en el cuerpo. Contracturas musculares o la gastritis, o me sudaban las manos, o la taquicardia, o algo, ¿no? Y nada, lo hice 30 días consecutivos y no pasó nada, salvo esa primer semana que me dolió mucho el cuerpo. Y bueno, ya regreso a físicamente qué me pasó y por qué te decía que sentía que me había pasado un camión y después me di cuenta que no había sido lo de acá, sino la sesión de barras, porque a los 2 meses después de esa sesión regresé por una segunda sesión y al día siguiente de la sesión me empecé a sentir exactamente igual que como me sentí esa primera semana después del pinchazo. Y entonces yo le decía a mi mamá, es que vas a decir que estoy loca, pero me siento exactamente igual que el día que me pusieron la cosa. Ay, no. Y ya pasó. Tiempo después. Ya Sí. tiempo después. Sí, pero hubo una tercera sesión 2 meses después otra vez y eran exactamente los mismos síntomas. Y entonces, después de eso y otras cosas que yo hice, me di cuenta que cada vez que yo tenía algún tipo de sanación, de que yo soltaba cosas de mi vida fuertes, por, no sé, alguna sesión de constelaciones, alguna meditación profunda, esto de las barras, cada vez que yo hacía eso y que ya se me limpiaba, me daba cuenta que eran exactamente los mismos dolores y en mi caso eran los brazos
O sea, llegué a pensar en irme al hospital porque dije, algo me pasó, o sea, ya me fracturé, no me puedo mover, no me podía vestir, no me podía bañar, no podía dormir, nada, me dolían horrible. Y a mis consultantes muchas veces les pasa eso, que les duele el cuerpo, pero también noté un patrón, que cuando llegan personas por primera vez que nunca, 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 nunca en su vida se han detenido a voltear a ver su interior, simplemente tu interior, o sea, no importa si hablas de espíritu o hablas de mente, tu interior, les duele horrible el Eso cuerpo, te iba a preguntar. Ajá. les da un bajón de energía, les dan náuseas, llegan a vomitar, duermen súper mal, tienen pesadillas, les duele la cabeza horrible, les duelen los brazos horrible y me han dicho exactamente lo que me pasó a mí. Ivonne, creo que me fracturé el hombro. Ivonne, no puedo mover los brazos. Eso físicamente después. Y hay otras personas que durante la sesión sienten hormigueo, ven luces, les duele la cabeza, sienten caliente, pero cuando cambio la posición de las manos, ya se les quita y sienten frío en el cuerpo, o de un lado sienten frío, o sienten comezón. O una muy rara que me dijo, es que siento que hay alguien caminando en mi cabeza, pero no un piojo, me dijo, como alguien, una persona caminando, y de repente encontró un lugar y se sentó. Y yo, en serio, y me dijo, sí. Y todos lo hacen relevante. Todos me dicen, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa? ¿Dónde me estás agarrando? Ahí en ese punto, ¿qué es? ¿Qué hay? Y no sentí nada, entonces no me sirvió, híjole, me dormí, no me sirvió, no lo hagan relevante, o sea, es totalmente irrelevante. Se está haciendo la sesión, se hace despacio y lo relevante es, como te decía hace rato, lo que tú haces una vez que tienes más claridad. Eso Ya. es el punto fin. Me extendí muchísimo en mi respuesta. No, pero mira, es una respuesta a una pregunta, o sea, ¿qué se siente? Electricidad, todo, está muy bien, está fantástico. Este, bueno, es la pregunta que te hice ahorita. ¿Ahora te sí, puedo preguntar yo o quieres seguir preguntando? a ver, dime, a mí me gustaría seguirte preguntando, pero dale. Bueno, pregúntame entonces. Sí. Es que son varias preguntitas acerca de las barras que quiero que me Ok, contestes. sí. Yo les platico. Yo necesito creer en esto para que funcione, o si llega alguien escéptico, también funciona. Sí. Esto me gusta mucho de Access, que no es como otras cosas que funcionan porque crees o no, que muchas cosas le funcionan a la persona solamente si lo cree o no, porque es tu poder mental. La verdad es que la mayoría de las cosas se crea contigo, con tu intención y con tu enfoque, con tu energía. Pero en este caso, Access no es así por dos razones. Una, porque físicamente la sesión de barras, tú no tienes que hacer nada más que recibir. Entonces, la persona que te hace la imposición de manos está limpiando el punto. Y eso es una cosa energética, no tiene que ver con tus creencias. O sea, tú tienes físicamente ahí un punto energético, yo lo toco y con ese simple toque lo estoy liberando, limpiando. Entonces, no importa si tú crees o no. De hecho, ni siquiera necesitas saber que estás recibiendo una sesión de barras. Muchas practicantes de Access tienen hijos, adolescentes o chiquitos, niños, y cuando los niños están sentados viendo televisión, las mamás están paradas atrás haciéndoles la sesión y los niños ni cuenta se dan. Entonces, no tienes que creer. Y también lo que tiene que ver con todo el concepto y la filosofía de Access tiene que ver con preguntas, con procesos energéticos verbales, y en ese caso no necesitas creer o no, simplemente decir con tu boquita, lanzar una demanda al universo, una pregunta o una afirmación. Ajá. Sí, y ya no tiene que ver con tu creencia. Bueno, a ver, se dice, ¿cómo le puede cambiar las barras a alguien su realidad financiera?
O sea, es como que aunque la gente... O sea, alguien tiene cero o tiene deudas o tiene su deuda bancaria o tiene muy poco ingreso, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace que las barras, o si se puede, o sea, que financieramente las barras, o sea, no solo te rompan patrones, sino que también generes dinero con las barras después de quitarte cositas de la cabeza o cómo funciona? ¿Así es eso? Sí, maravillosa pregunta, me encanta y aquí tengo una respuesta todavía un poquito más extensa. Bueno, para empezar, el punto energético del dinero lo tenemos con estos dos deditos. Te tocas aquí atrás tu orejita y ahí tenemos el puntito. Si quieres más, o sea, como que estos tres deditos los colocas todos aquí atrás o arribita y vas a sentir, puedes sentir una palpitación o puedes sentir tú en la punta del dedo caliente o no puedes sentir absolutamente nada. No pasa nada, no es relevante, no es que no te lo estés tocando o no es que lo estés haciendo mal o no es que necesitas que otra persona lo haga por ti. Como es un punto energético, no es exacto. Es como que toda la energía está alrededor. Entonces, con poner estos tres deditos aquí atrás, tú ya estás abarcando todo el punto energético. Entonces, físicamente en tu cuerpo, ahí se encuentra y entonces a la hora que haces esto, liberas todas las creencias, todos los puntos de vista que tú tienes acerca del dinero, de lo que sea. O sea, que es bueno, que es malo, que es poco, que te lo mereces, que no hay suficiente para todos, que tú no sabes generarlo, que a ti siempre se te va. O sea, todos esos son puntos de vista que tú te has comprado a lo largo de tu vida y eso está aquí alojado. Entonces, una vez que tú piensas así y que no liberas eso, entonces siempre vas a tener esa creencia en tu cabeza. Siempre vas a pensar todo eso que yo dije u otros puntos de vista que cada uno tenga al respecto, los van a tener ahí. Ni sabemos, ¿no? Ni sabemos que lo tenemos. Ni siquiera sabes. Y entonces una vez que tú liberas eso, tienes claridad. O sea, punto número 1, tienes claridad, porque empiezas a pensar diferente. Ya no tienes esa creencia que tenías de todo esto que acabo de decir o de otras cosas, o de incluso, como dices, cosas que ni siquiera sabes. Punto número 1. Entonces tienes claridad porque se liberó. Y cuando tienes claridad, empiezas a pensar diferente y tú solo empiezas a tener nuevos puntos de vista al respecto. Bueno, otro punto es que entonces, una vez que ya tienes otro punto de vista, es más fácil, o sea, no es garantizado, es más fácil que tú elijas hacer algo diferente respecto a eso. ¿Por qué digo que no es garantizado? Porque no todas las personas se atreven a hacer algo diferente, aunque sepan que eso les va a ayudar o a que el camino que habían seguido no era el correcto, a que te digan es por acá. O sea, no importa que tú tengas información diferente si no haces nada al respecto. Entonces, sí te ayuda en ese sentido de que se te va la creencia, tienes mayor claridad, pero si tú, el que requiere el dinero, ¿quién es? La persona, ¿no? ¿Y quién tiene el cuerpo que va a recibir todo eso? La persona. Y entonces, ¿quién tiene la voluntad y la decisión de hacer o no hacer y de moverse o hacer algo diferente? Pues la persona. Entonces, por mucho que yo me la pase haciendo sesiones y dando clases y que la gente lo escuche, tenga nueva información, si no hace nada, y esto es para todo, si uno no toma acción y no hace algo al respecto y hace además algo diferente, porque moverte te puedes mover cuando la gente trabaja, pues sí, te mueves, vas, trabajas, pero si no haces algo diferente, Si no rompes ese patrón, esa programación, o sea... sí, No, o sea, ahí no va a pasar pues nada diferente. Vas a estar exactamente en el mismo lugar. Bueno, esa era una parte de la respuesta. Ahora voy con la otra. Hay un libro maravilloso. En Access hay
varios libros escritos tanto por el creador como el co-creador y otras personas que ayudan a Gary Douglas a dar clases por todo el mundo, porque en Access tiene presencia en todo el mundo. Entonces hay muchísimos libros de Access Consciousness y este libro se los recomiendo muchísimo a todas las personas que tengan un tema con dinero o cualquier tema, porque el título no tiene que ver 100% con el tema. ¿Cómo se llama? Se llama El dinero no es el problema, tú lo eres. Estaba justo leo. Ese libro está escrito únicamente por Gary Douglas y ahí como que viene toda la información comprimida, digamos, resumida de todo lo que es Access Consciousness, la filosofía, las preguntas, los puntos de vista, todo lo que tiene que ver con Access está en ese libro. Entonces, cuando tú lees el título, a lo mejor te dejas llevar por, ay, mi tema es el dinero, sí, me urge, pero ahí aprendes todo. Lo repito, es Gary Douglas, el autor, está en Amazon digital o físico, en español e inglés, y se llama El dinero no es el problema, tú lo eres. Y entonces en el libro te empieza a explicar todo lo que tiene que ver con los puntos de vista del dinero. Y si es una cosa muy expansiva, para alguien que esté en ese punto de ya no sé qué hacer con este tema y en serio estoy buscando ayuda, y compras el libro, lees el libro, porque no nada más es comprarlo, es leerlo y reflexionarlo. Sí, reflexionarlo y sobre todo reflexionarlo. Sí. Reflexionarlo, si llegas o sea, después de terminarlo, sí te vas a encontrar en un lugar diferente al lugar en donde estabas cuando empezaste a leerlo. Y en mi caso te voy a decir, yo lo leí la primera vez, 7 veces tuve que leerlo. Porque no entendí nada. No entendí nada. Y yo, ¿cómo? Pero si yo soy excelente lectora. Pero hablaba de cosas y conceptos que yo nunca en mi vida había recibido. O sea, no estaba familiarizada, por eso no entendí nada. Hay gente que lo lee menos, que a la primera pues ya lo entendió. Yo, la verdad, a la 7ª dije, ya entendí. Es maravilloso ese libro, se los recomiendo ampliamente. Oye, me surge igual esta pregunta. Si yo quiero mantener un recuerdo específico y yo voy a una sesión, ¿cómo sé que ese recuerdo me lo vas a borrar? O sea, ¿cómo seleccionas tú qué recuerdo es bueno o malo no sé, me surge igual a mí. No funciona así. No funciona así, pero tú sabes, o sea, es que no lo seleccionas tú. Tu inconsciente y tu cuerpo seleccionan. Cuando tú tienes un recuerdo bueno, ¿cómo se siente en el cuerpo? Expansivo, bonito, rico, calientito. Y cuando tienes un recuerdo malo, ¿cómo se siente en el cuerpo? Contraído, y lo que te decía yo hace rato, las taquicardias, el dolor en el estómago, ¿cómo se siente? O sea, ni siquiera lo eliges tú. Y si es una cosa que te está provocando esa reacción en el cuerpo, es una cosa que no es verdad, o que no es verdad para ti, que es una cosa muy dolorosa, que no te ha permitido avanzar o expandirte, tener una vida más tranquila, más fácil, porque el lema de Access es todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y entonces esa facilidad, ese gozo y esa gloria no están presentes en tu vida porque tienes uno o varios recuerdos como este que te digo que te hacen sentir contraído. Entonces, ese recuerdo no es que tú elijas borrarlo o no, es simplemente que toda esa energía de baja frecuencia o toda esa energía que te hace sentir contraído se disipa, se elimina, y entonces si ese recuerdo estaba ahí con esa energía de baja frecuencia, pues evidentemente adiós. Porque si es una sesión que va a sanar muchas cosas. Es que me choca usar esta palabra de, sanar, sanación, pero pues sí, pues es que no sé cómo decirles. Aquí la gente así lo conoce, lo percibe así. ¿Y qué palabra entonces usarías? Evolucionar. Evolucionar, ok.
Ahorita que dices sanación, no me quiero desviar mucho del tema, ¿no? Pero dices sanación. Hay mucho, digo, son estados de conciencia, ¿no? Son estados de conciencia. Sí, exacto. Lo llamo evolución porque esa versión mía era una versión poco evolucionada. Entonces, la conciencia en la que viví en ese entonces no es la conciencia en la que vivo hoy, a pesar de que soy la misma persona en este mismo cuerpo, que me llamo igual y que vivo en el mismo lugar. Soy otra, porque evolucioné. Es otro estado de conciencia totalmente. Porque el estar como, ese pensar de que, ay, tengo que sanar, Ajá. te pone en ese estado de que soy víctima, Tengo te algo, pone en un claro. estado Sí, de que no totalmente. estás completo, te pone en un estado de que estás enfermo, te pone en un estado, y la verdad es que nunca estuvimos enfermos, nunca estuvimos, simplemente estamos en un proceso en el cual no habíamos visto o no teníamos la claridad para ver ciertas cosas o esa vibración no la estábamos resonando para ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, se usa mucho esa palabra, ¿no? Ay, que hay que sanar y todo. Y hay otra palabra que es el perdón, ¿no? Ah, es que tienes que perdonar a tu prójimo, hombre. O sea, bueno, no sé todo, a ver qué piensas, ¿no? Pero para mí es que no hay nada que perdonar. O sea, todo es perfecto, ¿no? Todo es Sí. perfecto. Sí, como que en un inicio, sí puede decir, no, pues sí, tengo que perdonar a los otros, ¿no? No, siempre uno tiene el control. O sea, uno siempre tiene el control de todo. Pero en ese estado de conciencia, pues te sientes víctima y buscas sanar y buscas, Es que también esa es otra trampa que nos vendieron y que ahí vamos todos. Sí, es que tengo que sanar y perdonar porque estoy roto, estoy, no sé qué. Ay, no. Bueno, es que tú lo dices muy bonito y muy decente. Yo, la verdad, digo bastantes groserías, pero no para ofender a nadie. Las ocupo como lenguaje que me empodera, y expansivo para mí, porque como te decía hace rato que hay muchas palabras que yo ya quité de mi vocabulario porque tienen unas connotaciones tan negativas que de toda la vida nos han metido, y no nada más a mí sino a todos. Entonces, a la hora que yo utilizo una palabra que tiene esa connotación, esa carga energética, yo no sé a quién tengo enfrente y qué le evoca la palabra, además del significado normal, lo que le evoca. Si en tu casa te decían tal, 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 y yo estoy hablando en otro contexto, pero utilizando esa palabra, a la persona le vienen otros recuerdos. Entonces, muchas cosas yo ya no, muchas palabras no las utilizo y las cambié, la verdad, por groserías, pero nunca para ofender. O sea, no. Tienes una programación que quieres hacer y está bien. Oye, ahorita me surge un ejemplo de eso. Estábamos platicando ahí en el grupo de WhatsApp que hice con la gente. Y un chavo se despide, ¿no? Ya me voy a dormir, ahí luego hablamos, ¿no? Entonces yo le pongo, mira, ¿qué te parece si mejor en vez de dormir pones, ya me voy a descansar, ¿no? Porque quieras o no dormir, pues ¿a qué te evoca, no? Pues a dormir espiritualmente, a dormir, a que se duerma tu conciencia otra vez, o sea. El lenguaje está muy fuerte, flaca, ¿eh? El lenguaje está la muy... PNL, la programación neurolingüística, sí tiene mucho, claro, que ver con cómo vivimos. Las palabras son magia, son magia. Sí, O sea, por ya nuestra mente tiene una relación con esa palabra. Ajá, Y luego ayer, como... ¿cuándo hice? ¿Ayer o antier? ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? El Jueves. miércoles el martes hice mi transmisión y les hablé de los códigos sagrados y les estaba diciendo en una parte que lo que me gusta de los números y los códigos sagrados es que, a diferencia de las afirmaciones y de los decretos, muchas personas, en mi experiencia, cuando vienen a mí a una sesión y les doy ciertas tareas, y entre ellas hay un decreto, una afirmación que tienen que hacer, no la pueden hacer, no la pueden decir, no la pueden verbalizar, sacar de su boca, porque tan solo con leerla la meten a su mente y luego intentan sacarla, sienten contracción en el cuerpo porque las palabras tienen mucha energía y mucho poder. Y entonces les decía que cuando usas el código, tu mente no lo relaciona con los números. O sea,
el código sirve para algo. Entonces, si yo te digo un número, pues tú dices, ¿qué? ¿Eso qué? Y por eso me gusta usar a veces códigos. Cuando las personas no pueden decir la palabra, usamos el número. Por lo que dices, que son muy fuertes las palabras, tienen poder y nos han programado toda la vida. Sí. Oye, cuando dices números sagrados, ¿te refieres a Grabovoi? Yo uso los de Agesta, pero sí son esos, los de Grabovoi y los de Agesta. Ya. Mi mamá más o menos empezó a utilizar esos números, pero yo no me he metido mucho a conocerlos. Sí también me dicen que sí funcionan, que sí son ya como... Mira, es que yo lo veo así. O le puedes decir campo cuántico, o le puedes decir latiz, o le puedes decir la mente colmena, o lo que quieras, ¿no? O sea, hay un estado en el cual nosotros mandamos una frecuencia, Ujú. una vibración, una frecuencia, y ahí se almacena todo, ¿no? Entonces, si muchas personas mandan ahí una intención de que algo pase, por ejemplo, para eso son las películas, yo así lo veo, las películas, ¿no? Claro, o Una sea, programación fuertísima para que pasen cosas. palomita. Ese de hecho, ese es mi fuerte. No tanto Access y otras cosas. Ese es mi fuerte. Luego Pues, platicamos. tú, Ajá, y tú- luego. tú proyectas o agarras una película, se la pones a mucha gente, proyectan toda esa gente una realidad, la cargan y después de ese mismo, una va para allá y luego para acá, regresa a la 3D. Yo así lo veo, ¿no? O sea, hay un intercambio de frecuencias que va, rebota y se manifiesta aquí en la 3D, ¿no? Entonces, de los números. Entonces, sí, hay mucha gente que ponen una frecuencia a todos esos números que hacen que funcionen de alguna manera, ¿no? Es lo que yo he entendido de esos números, ¿no? Como tal, como códigos de programación de esta latiz, campo cuántico, nube de datos, o sea, ¿no? Más o menos así que funcionan esos números según yo. Mm, Pues es que nunca, con los números específicamente, yo nunca he tenido esa experiencia grupal. Lo he Ok. tenido con palabras o con las películas o con un montón de cosas, pero grupal, con números nunca. Siempre ha sido todo individual, tanto cuando yo lo he utilizado como cuando lo sugiero, todo es personal, pero, Ajá. pero sí, sí funciona así. O sea, somos un colectivo social y energético cuando programas la intención al mismo tiempo, sucede. Pero en el caso de los números, nunca he tenido un grupo ni nada donde hayamos utilizado los números, solamente decretos, preguntas, decretos, afirmaciones. Aún no. Aún no. Oye, a ver, tú me dices que funciona esto y que inclusive a nivel financiero funciona. Este, algo que alguien, que le puedas decir a alguien que se toca, no sé si haya, igual tú dime, que se pueda tocar para él que lo compruebe que funcione, tocar un punto específico que quite el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿existe? Sí, todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico aquí, como que de donde empiezan o terminan, no, empiezan tus cejas. Ok, Haces aquí como que un carril y con todos estos, los 4 dedos, te pones aquí. ajá, Bueno, pues obvio recargas ¿no? Pero aquí. ok, Y todos los dedos, toda esta línea, ahí, ajá. ahí, y ya. Entonces, alguien que sufre migrañas, por ejemplo, muy fuertes o cosas así, o cualquier dolor, ¿dices que cualquier dolor del cuerpo? Sí, a ver, espérame tantito porque me está Sí. mandando aquí algo. Ay, ay, listo, ya. Me mandó ¿cómo se llama? El rompecabezas. Ah, sí, ya Sí, por el ya, tiempo. sí. O sea, entonces cualquier dolor del cuerpo, o sea, tú dices que, o lo que me contestaste ahorita, cualquier dolorcito del cuerpo, ya sea cabeza o toda esa zona, ok. Y este toque personal que yo hago, tiene que haber una intención detrás. O No, sea, yo tocándomelo, me quito un sí, dolor de cabeza. ¿Verdad? sí. Las,
incluso viendo la televisión o haciendo cualquier actividad, lo tocas y estás limpiando. Entonces, si te duele la cabeza es por exceso de algo que no tiene que estar en tu cuerpo y entonces por eso tocándotelo sin necesidad de la intención. Y les recomiendo mucho las arañitas esas que usan para darte así masajito en la cabeza. Oye, ¿qué es eso? Con eso háganse. Ya, Sí. ya. Oye, quiero empezar a relacionar un poquito esto con el mundo astral. ¿Tiene relación? ¿Cuál es su límite? Mira, me gusta mucho como que catalogar o poner en escalones, ¿no? Para mí el mundo astral pues es como el campo de las infinitas posibilidades, Igual, sí. del cual yo mando una intención para decidir de esas infinitas posibilidades que se refleje, que se proyecte en esta 3D. La 3D para mí solo es una proyección, ¿no? De una específica posibilidad que yo estoy decidiendo que esta sea, ¿no? Pero entonces, esto de barras access, ¿a qué nivel trabaja? ¿Trabaja a nivel físico o trabaja con algún cuerpo astral, etérico, mental? ¿En qué nivel está? Por ejemplo, ¿qué escalón está? O sea, eso quiero saber. Mira, cuando yo llegué a Access era así muy racional, muy metódica, teórica y todo así, ¿no? Entonces nada que no tuviera respaldo o sustento científico era válido para mí. Y cuando me hablan de Gary Douglas, yo decía, ¿y dónde dice? O sea, ¿de dónde nació esto? O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde nació? ¿Cuál es su fundamento? Y me salen con que es que Gary Douglas canalizó esta técnica. Y yo sí, ¿es en serio? O sea, el señor se lo imaginó, el señor lo soñó y me estás vendiendo a este precio esto. Y entonces yo no sabía que era esta parte de canalizar, porque lo había hecho en mi vida, pero no sabía que eso era canalizar. Entonces, Gary Douglas lo que hizo fue conectarse con una entidad o con algo de otro plano Probablemente me gustaría llamarle su ser superior, el ser superior de Gaia, ¿no? de Gary, su, no sé, doble cuántico, el yo del futuro, no lo sé, se conecta con él y le baja la información. ¿Y qué hizo Gary? O sea, Gary se movió porque esa información seguramente alguien más la recibió y no hizo nada. Gary se movió, entonces recibe la información y empieza aquí en el plano físico, en nuestra 3D, a hacer algo, a decirle a alguien, oye, a ver, acuéstate aquí, esto se llama así, empezó a hacer los diagramas, empezó a hacer ¿has visto, si ubicas el cabezote este de unicel, como un busto que es nada más la cabeza de unicel? No me suena ahorita que es una escultura o qué. Sí, que es una cosa que así la usas para trabajos en la primaria, la compras en la Ok, ya, ya, papelería. Es así como que la cabeza como que de aquí para arriba y es de ya, ya. unicel. Ah, bueno, pues esa cabecita le empezó a marcar con una pluma, un Ya, marcador, los puntitos que están en nuestra cabeza y empezó a señalarlos. Este es el de la sexualidad, este es el de la creación, este es el del cuerpo físico, este es el del gozo, esto es lo del dinero y empezó a marcar. Entonces él empezó a crear, pero ya más allá de la idea de la canalización, lo empezó a crear aquí en la materia. Empezó a dar las sesiones, empezó a escribir el manual de Access, empezó a escribir el enunciado aclarador, o sea, empezó a desarrollar todo lo que hoy es Access Consciousness, pero vino de esa idea, de esa canalización, que es más que una idea, es una canalización, pero se presenta cuando me preguntaran a mí, alguien que no sabe nada, ¿cómo canalizas? Y les digo, es que llega a ti como una idea, como cuando a ti te llega una idea de, ay, se me ocurrió esto, así llega. Yo lo veo como si fuera un entendimiento, ¿no? Como cuando simplemente, o sea, porque hay veces que es el ego, ¿no? Es el ego dándote vueltas a algo banal, ¿no? De tu vida. Pero de repente llega así como que un entendimiento, la chingada, como que algo que no sabía, de repente ya lo entiendo de la nada, ¿no? Es como que eso es canalizar, ¿no? Esa Sí, a mí, información sí, llega a a mí ti me pasó con así. facilidad, sin mucho tener lo que razonar, simplemente ya lo sé y ya.
Tengo esa información así. ¿Y de dónde la aprendiste? Pues ni sé, pero ya lo sé. Y no tengo pruebas tal vez, pero tampoco tengo dudas, porque es como que ya lo sé. Y en Access, ¿sabes cómo sabemos que no es la parte del ego? Porque hay una herramienta que se llama ligero y pesado. Y Ligero es, y pesado, ajá. sí, y yo lo relaciono mucho con tu intuición. Entonces preguntas, todo lo que es ligero se va a sentir ligero y expansivo para ti y lo sientes aquí. Y cuando es pesado, pues es contraído y se siente también aquí. Entonces, cuando tienes alguna duda, este, haces la pregunta y dices, no sé, tengo que ir a ese concierto, aunque tengas los boletos, aunque ya tengas el date y todo, tengo que ir al concierto porque algo que dices como la espinita, ¿no? Algo que me hace dudar. Y entonces si te hace dudar, es tu intuición avisándote que hay algo, que eso no es para ti. Y entonces preguntas, ¿esto es para mí? O sea, ¿tengo que ir al concierto, sí o no? Y respiras y deja, o sea, no te respondes aquí en la cabeza, bajas hacia acá y se siente ligero y expansivo o se siente pesado y contraído. Y entonces esa es la herramienta que se utiliza cuando no sabes cómo qué hacer, para dónde moverte, cuando no tienes mucha claridad. Y entonces es ligero o pesado. Y por eso yo me doy cuenta que cuando me llega una idea, cuando se siente pesada, automáticamente sé que suena muy bien en mi cabeza, pero es el ego engañándome. Y cuando se siente ligera y expansiva, digo, sí, por aquí es por aquí. O sea, tengo que hacer esto, tengo que crear esto, sí, por ahí, porque se siente acá, o sea, acá no piensa, solo siente y se expande. Y esta herramienta es individual, o sea, no todo lo que sea verdad para mí, ligero y expansivo para mí, lo debe ser para ti. Y por eso me doy cuenta que no es el ego. O sí es. Y digo, ya te caché. Te caché. Tremendo ese vato. Tremendo, tremendo. Oye, si alguien quiere empezar a tener sueños lúcidos y viajes astrales, ¿tú crees que esto ayude a iniciar ese proceso de estar más lúcido en astral, más estar lúcido en los sueños? ¿Sí crees? Sí, porque te limpia, te libera espacio y entonces empiezas a recibir información y es más fácil que te conectes al astral. Y algo que yo recomiendo además de Access es que tomen agua antes de y que también limpien su biología y también pues lo que consumen en redes sociales y los horarios en los que lo consumen, también eso. Pues hay que, bueno, tú sabrás más de ese tema, ¿no? Que yo, pero de Access sí, porque con el simple hecho de hacer espacio, ya si intencionas antes de dormir, Ajá. es más fácil, porque además no estás distraído, estás agobiado en el día a día y distraído con los estímulos de afuera. Entonces, cuando recibes la sesión y se limpia eso, como que tienes la claridad precisamente porque hubo así como un descanso, como que limpiamos. Es más, en la casa, así como cuando alguien trapea, aunque no se veía sucio antes, cuando trapean se siente limpio, a pesar de que no se veía sucio, se ve, o sea, si te das cuenta, ves y te digo, se ve sucio, no se ve. Pero cuando trapeas, no te digo se ve limpio, te digo se siente limpio. Es como diferente, ¿te has dado cuenta? Muy, muy importante ir empezando a integrar en la vida el sentimiento, porque estamos muy metidos en la razón, en la moral, en la razón, y el sentimiento, pues es esa intuición, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a sentir. Este, mm, tú, es que ¿Quieres preguntitas que seguirle o ya, te toca? ¿mande? A ver, si quieres ¿Ya te te toca. quieres Es que ir? hay preguntitas que estoy viendo que ya me las contestaste, entonces pues no las quiero volver a hacer, ¿no?
inconsciente. Bueno, esto de las barras tiene que ver con los miedos también. O sea, ¿cómo es que Toca tus miedos o elimina tus miedos o qué es lo que hace con los miedos, o sea, con los traumas también. Eso es algo que quería libera? preguntar. Libera, totalmente libera. Aquí la información, o sea, el punto de vista y lo que se creó, o sea, el momento en el que se creó ese miedo es un punto de creación. Y de hecho en Access lo llamamos POC y POT, punto de creación y punto de destrucción en inglés. Ok. Ese momento en el que se creó lo que haya sido, una creencia, un miedo, un rencor, se creó en un instante, o sea, pasó algo en tu vida de niño o de adulto o incluso de bebé y todavía no estabas consciente y se creó porque hubo una energía y entonces se aloja en tu inconsciente y entonces vas por la vida, si eras bebé, pues o sea, haciendo muchísima terapia te podrías dar cuenta de que hay algo ahí. Pero si no estabas tan niño y tú sabes que pasó algo, no sé, alguien que chocó y que se asustó tanto que hasta la fecha le da ansiedad y no puede volver a manejar, ahí hay un miedo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese instante en el que sucedió eso, se creó esa energía y se creó ese miedo y se aloja en tu inconsciente y también en uno de estos puntos. Entonces, a la hora que recibes la sesión, ¿te acuerdas que te dije al principio que te hacen unas preguntas, pero si te duermes, pues ya no las escuchaste, ya nada más se toca? Entonces, te preguntan, ¿quieres liberar, disipar, destruir y descrear el miedo que tienes a volver a manejar? Y entonces tú dices que sí, y se dice el enunciado aclarador. El enunciado aclarador dice: acertado, equivocado, bueno, malo, POC y POD, que es el punto de creación, el punto de destrucción, por las siglas. ¿Acertado o qué? Perdón. ¿Acertado o? Acertado, equivocado, Equivocado. bueno o malo, POC y POD, todos los 9, cortos, chicos, POBATS, bases, creaciones y más allá. Okay. Y en ese momento destruiste esa energía verbalmente y en conciencia, pero también en tu inconsciente empiezan a suceder cosas. Por eso te puede doler el cuerpo después de una sesión, porque en el consciente ahí despierta en la sesión, tú solamente dijiste sí quiero destruir y descrear y ya, pero en el inconsciente ese enunciado aclarador revolucionó, fue a limpiar con fibra y cloro todo lo que había ahí. Entonces cuando tú estás en tu casa al día siguiente o esa noche te sientes súper mal porque una sesión es a nivel físico, en ese momento te tocan, pero también a nivel inconsciente, te duermas o no te duermas. Por eso suceden muchas cosas después de la sesión. Bueno, y estos traumas, estos miedos, ¿qué tan profundo trabajan las barras? Porque inclusive, por ejemplo, yo sé que por vidas pasadas también tienes traumas. Por vidas pasadas también vienes arrastrando tu alma a experiencias que en el aquí y en el ahora te limitan a adquirir conciencia, a sentir la vida, ¿no? Entonces, las barras también tienen esa profundidad de ir a curar traumas viejos de otras vidas o solamente esta experiencia. Sí, también en el pasado, porque hay procesos verbales donde te hablan de vidas pasadas, contratos, votos, alineaciones con las cosas con las que has estado de acuerdo de otras vidas, en otros tiempos, memorias, pactos, votos, creaciones, muchas cosas del pasado, y eso es bien poderoso porque,
A mí me pasó en mi primera sesión y no me di cuenta. Ella hablaba y decía cosas, ¿no? Y yo así acostada y la veía y me agarraba y me volteaba y todo. Y yo le seguía contando mi historia y ella seguía diciendo el enunciado y me hacía estas preguntas. Y me dijo al principio, yo te voy a hacer unas preguntas y luego voy a decir algo, no lo hagas relevante, tú nada más dime que sí. Y yo pensando que era una sesión de terapia psicológica, yo hablaba y hablaba y hablaba y no me detenía a escuchar, a entender. Y como me dijo, no es relevante, o sea, tú nada más di que sí, yo le decía, sí, y yo seguía platicando. Y tiempo después, cuando pasó eso a lo que yo iba, me di cuenta y me acordé, dije, claro, es que en la sesión ella me dijo, ¿quieres destruir y descrear esto y esto? Y todo me lo manejó del pasado. Y yo así como, ay, sí, dale. Y no, cuando ya de pronto ya no estaba en mi cuerpo físicamente ni en mi cabeza, dije, fue ahí en esa primera sesión donde se destruyó, se disipó todo eso que yo traía arrastrando de quién sabe qué vidas. Muy interesante, Pato, muy interesante. Está bueno, está fuerte esa darte cuenta de eso. Es que ahorita no lo puedo decir porque, o sea, sería como spoilerearte la sesión, pero las personas que elijan ir y tomar una sesión es porque ya están listas. Si aquí yo vengo y te platico todo el chisme, no va a pasar nada en tu vida porque no lo vas a recibir tú. Yo te puedo decir ahorita contarte todo el chisme, contarte toda mi experiencia y decirte palabra por palabra, pregunta por pregunta, todo lo que hicimos, pero se va a quedar en información o en chisme para quien vea este video. Ya no va a ser igual. Sí, no sucede nada en la vida de las personas si no eligen hacer algo. Fíjate que subí hace ratito un reel, un TikTok, porque quiero empezar a hacer otro formato también de videos cortos, ¿no? Entonces subir videos cortos con preguntas cortísimas que te hagan reflexionar. Entonces ahorita el primero que subí hace ratito era de, no sé si te salió o algo, pero era de, a ver, si quieres alcanzar tu paz, una de las primeras creencias limitantes que tienes que quitarte es empezar a cuestionar tu vida desde el entendimiento de que vives en un universo infinito, en el que están todas las posibilidades, ¿no? Empieza a organizar tus ideas en el entendimiento que todo existe, ¿no? O sea, te estoy dando ahorita más o menos la interpretación, porque o sea, literalmente ahorita no me acuerdo cómo lo puse, cómo planteé la pregunta. ¿Qué implica en tu vida? ¿Qué implica en tu vida que el universo sea infinito y que todo exista, ¿no? ¿Por qué? Porque que es algo que yo me di cuenta, Ivonne, o sea, yo vivía así y esto está mal y esto está bien y así debe de ser y estás limitado, ¿no? Hay una limitación, ¿sí? Pero no hay un entendimiento de decir, bueno, es que el universo es infinito y por tanto todo existe, todo existe. Ahora, si todo existe, si no hay un límite, ¿por qué en mi vida yo me pongo límites? ¿Qué es lo que pasa que yo me ponga límites, no? Entonces, más o menos era así la pregunta, ¿no? Y un chavo me comentó, no entiendo, explícame. Le digo, no, es que si tú no te empiezas a hacer esas preguntas, o sea, alguien va a llegar y te va a decir las respuestas y no va a haber una reflexión. El proceso de reflexión es el que te lleva, el proceso de que tú te hagas las preguntas, el proceso de que tú reflexiones la pregunta para encontrar una respuesta a esa pregunta, no que te la digan en un TikTok. Ese proceso es el que te hace que despiertes, ese proceso es el que te hace que amplíes tu horizonte, ¿no? El que te subas a ese barco, el que empieces a limpiar ese barco, el que lo empieces a ir navegando a tu antojo del infinito horizonte, ese es el proceso, ¿no? Entonces ahorita pues que trato de relacionarlo, ¿no? Con lo que mencionas ahorita de no platicar lo que es la sesión, ¿no? No sé, se me vino esa idea. Es que es como lo que dices, yo lo veo como la sinapsis, tu mapeo mental. Si tú no metes nueva información, ya sea de lo que consumes o lo que tú mismo te preguntas, vas a seguir funcionando igual desde acá. Y cuando te quedas igual acá, aquí abajo paras.
bajarlo y moverte y crear algo diferente, pues es muy difícil que lo hagas por voluntad propia. Si nadie te dice, si no hay dinero de por medio, las personas no se mueven por voluntad propia si desde acá no meten nueva información, algo diferente a ese mapeo mental, a la sinapsis. No sé qué opinas. Sí, no, justamente, justamente. Pues no sé, a ver tú, ¿qué onda? ¿Seguimos platicando de barras? ¿Quieres platicar otra cosa? O sea, yo trato más o menos de aterrizar lo que tú sabes con mi entendimiento de la vida. Y ahorita para mí algo que estoy trabajando muy profundo es mis viajes astrales, ¿no? Entonces, por eso también te hago preguntitas así en cuanto a los viajes astrales, porque pues, hay gente que también le interesa mucho esto de los viajes astrales. Bueno, pues mira, a ver, para aquí a toda mi comunidad que no te conoce y que no sabemos nada de los viajes astrales, platícanos tu experiencia, o sea, ¿qué es? Y en tu experiencia, ¿cómo lo vives o cómo lo aplicas? Por favor, platícanos. Y saludos a todos los que han estado aquí, tap, por favor. Él es @patoinfinito8, si lo quieren ir a seguir, ahí está su arroba. ¿Listo? A ver, cuéntanos. Mira, Flaca, yo más o menos como hace unos 10 años, ¿no? Ya más, unos 15 años, mis papás habían creado una escuela, empezaron a ir a escuela gnóstica, ¿no? Que son una escuela de, pues, gnosis por así decirlo es origen, ¿no? La palabra gnosis significa origen. Entonces, si eres gnóstico es porque estás buscando el origen, ¿no? Digo, porque la vez pasada que platicamos me dijiste que no conocías, ¿no? Entonces, pues quieras o no, yo ya de niño empecé fíjate, mi primer contacto con el ego, ahí me dijo mi mamá, tú eres una esencia, tú eres una luz que está atrapada por un montón de sombra. Esa sombra se le llama ego, o yoes, le dijo, ¿no? Que son esas múltiples creencias limitantes que te hacen, no brillar, ¿no? Entonces yo de niño pues creía con esa... ¿Cuántos años tenías? Tenía 3 años, 3, 4 años. ¿Y te dijo eso y lo entendiste? Sí. ¿O te acuerdas de eso? Sí. Wow. Entonces, pues, más grande, pues ya empecé yo a ir a la escuela también, ¿no? A esta asociación, a esta escuela, y te platicaban de muchas cosas. Una de las primeras cosas de que te platican hay una frase que se llama Homo nocete ipsum, ¿no? Que significa, es hombre, conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo, ¿no? A mí me resonó mucho eso porque en ese entonces, pues quieras uno todavía no entendía qué tanto me tengo que conocer, ¿no? Todavía está estas capas de ego que te dicen, tú eres esto, y tú eres esto nada más, tú eres esto, lo de tu cuerpo, ¿no? Todavía pues tenía unos 20 años tal vez, ahorita tengo 33, tenía 20 años, y fue empezar a ir, ¿no? En ese entonces mi novia, pues para que fuera una mejor relación, ¿no? Para estar más conscientes, para empezar a ver cosas de dinero, cosas así. Y de cuando inicié, pues me metí mucho en esto del tema astral, porque de los primeros temas que te enseñan es el mundo astral. ¿Qué es el mundo astral? Todo lo que imaginamos, todo lo que recordamos, todo lo que soñamos, todo lo que habita en nuestra mente es mundo astral, está en el astral, está en la cuarta dimensión. Entonces, esta cuarta dimensión, pues es donde tú como conciencia seleccionaste antes de venir a esta tercera dimensión, seleccionaste qué querías que pasara en esta tercera dimensión gracias a lo que existe en el mundo astral, que es el mundo de las infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, pero de eso que tú ya decidiste, por así decirlo, que vas a experimentar, en esta línea que vas a experimentar, también decidiste antes de venir para acá, en qué momento ibas a tomar conciencia de cómo es esto. También lo decidiste. Decidiste con quién personas vas a vivir las experiencias que te van a permitir hacer la reflexión para que entres en conciencia. O sea, y estas personas vienen a hacerte cosas malas, sufrimiento, vienen a traerte
golpes fuertes a esta creencia que tú eres, que es el ego. Tú tienes una creencia que tú eres algo limitado, es el ego. Y vienen personas a romperte ese ego a través de experiencias, ¿sí? No sé si te ha pasado a ti, ¿no? De que llegan personas y llegan a lastimarte, tú lo sientes lastima, tú lo sientes que te lastima, porque estás apegado a esa creencia que eres tú. Y a gente a lastimarte, a golpearte en la vida y todo. Y ese golpeteo te va rompiendo el ego. Pero en este momento tú no lo entiendes así. No lo vemos así, lo vemos como que yo soy víctima. Yo soy víctima, ¿no? Por eso son estas que le llaman contratos kármicos, ¿no? O sea, mira, vamos para allá, vamos allá a la 3D. Vamos a la 3D, vamos a ver, a medirnos en cuanto a qué fuerza de alma tenemos. Las almas tienen un campo áurico, tú tienes un campo áurico, ¿sí? En base a tú, con tu certeza, le metas a ese campo áurico una vibración de empoderamiento, de valentía, de entendimiento, de recordar que tú eres Dios, que tú estás creando en esta 3D. Espíritu, pues es creador, ¿no? Estás creando en esta 3D. En ese proceso, pues llegan estas otras almas nos quedamos de ver en un punto y específico de la causa-consecuencia infinita, nos quedamos de ver para chocarnos nuestros egos, ¿no? Y de ahí, de esos egos, de ese choque de egos, la idea es que se genere una reflexión que te permita entonces entrar en conciencia para, pues ya pasas ese ego, y entonces ya te metes a empezar a crear la realidad. Siempre la creamos, pero la creamos inconscientemente. Si tú piensas que tu vida está jodida y lo que sea, tú decidiste que tu vida está jodida. No es como que, ay, Dios, ¿por qué eres malo conmigo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí, Dios mío? Decía un amigo, Dios mío. Antes teníamos equipo de tocho, o sea, siempre me ha gustado esto de andar enseñando gente. Y teníamos equipo de tocho y de americano. Y este amigo pues siempre decía a las jugadoras cuando se quejaban, ay, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí, Dios mío? Entonces, pues más o menos es esto. Entonces, cuando tú empiezas a controlar, cuando tú empiezas a hacerte consciente de esto, empiezas también a controlar tu cuerpo astral, ¿no? Parte de esto, pues, es empezar a decidir los pensamientos que quieres tener, decidir los pensamientos que te vas a llevar a los sueños, para que en los sueños decidas descargar información al 3D. Te platico rápido, yo tengo así como que un también proyecto lateral secundario, flaca, donde muchas personas logramos estar conscientes de este campo astral de las infinitas posibilidades. Y a conciencia, en este campo, ¿No son los que se reúnen en el Zócalo? ¿En el asta bandera del Zócalo? Porque ya había escuchado algo así. Perdón. A ver, platícame. No, nada más eso, que muchas personas se ponen de acuerdo aquí para verse en el astral, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde está el asta bandera, pero no está la bandera puesta. Y ahí se ven a conciencia. Ellos hacen eso. Y ahí se reúnen porque no todos están aquí en Ciudad. Bueno, yo estoy acá. Tú no estás ahí, entonces nos podríamos ver en cualquier punto, que la verdad, si me preguntan a mí, ¿a dónde quieres estar? No diría en la plancha del Zócalo, Australia, algo, a Hawái, algo así. Bueno, te interrumpí, decías. Es eso, flaquea, ¿no? Una excelente interrupción para aclarar esto, sí, o sea, el cuerpo astral es un cuerpo, así como que nos podemos ver en 3D, el cuerpo astral es un cuerpo, entonces... Sí, la cuestión es que no estás consciente porque estás embebecido en lo que es el ego, que te limita a pensar que nada más eres esto y en tus dramas y todo el día a día, que no te permite abrirte a entender que también eres ese cuerpo astral y que ese cuerpo astral, si tú estás consciente en el astral, vas a poder viajar a las infinitas posibilidades. ¿Y esto qué incluye? Pues que si otros igual están conscientes contigo en el astral, podemos descargar. Porque voy otra vez a esto, flaca. Del astral se descarga nuestra vida, nuestras decisiones de vida,
se descarga en el astral. Si yo estoy escuchando drama y todo, estoy programando para que de ese campo astral descargar drama. ¿Sí me explico? A ver, ahí, ¿qué opinas? Y creo que eso es muy importante de las personas que se duermen escuchando esos podcasts de historias de terror y de, ya sabes, de así, de esas cosas, justo para dormir. Se lo ponen y ya se duermen. Entonces creo que eso impacta muchísimo, ¿no? No, pues si quieren irse a una parte del astral donde están esas frecuencias, lo van a ir. Es como si me dijeras, pues voy a ir a Ecatepec, ¿no? No. O sea, así en el astral hay barrios, o sea, y tú decides a qué barrios vas a ir. ¿Por qué son las pesadillas? Porque inconscientemente, sin conciencia, inconscientemente, pues vas para allá. Estás viendo cosas en tu vida, ¿qué películas estás viendo que te llevan para allá, no? O sea, y esto las élites mundiales lo saben muy bien, muy bien. Por eso es tanta programación con películas y normalizar cosas. No, hombre, está fuerte la realidad, flaca, está muy fuerte. Oye, y ahorita me surgió una pregunta. A ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿O qué me podrías decir? ¿Qué sabes al respecto? ¿O qué se te ocurre? Cuando estamos dormidos y cuando ya entramos a sueño profundo, es cuando se desprende, ¿no? Cuando subimos, que aquí no lo vemos, pero tú estás dormido en tu cama, en tu habitación, en tu casa. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vas viajando en el avión y todo el avión nos dormimos al mismo tiempo en ese lugar? Físicamente estamos encerrados en el avión y todos estamos dormidos. ¿Ahí qué pasa? No, o sea, tu cuerpo astral va a ir a donde en ese momento tu vibración, tu frecuencia estés. Mira, tú por ejemplo, no que me quiero que me cuentes tu sueño, pero normalmente sueñas lo que te pasa en el día, o los dramas que vives en el día, en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te duermes muchas veces con esa idea de lo que pasó en tu día y estás dormido y estás, ay, esta cabrona que me hizo esto y esto. Ay, no, pero mañana tengo que hacer esto y esto. Ay, y empiezas a proyectar, empiezas a intencionar tu sueño. Inconscientemente estás intencionando tu sueño. ¿A qué? A que se repita lo que viviste en el día. Entonces este rollo, independientemente de si estás en el avión o no, tu cuerpo astral va a estar donde tú estés vibrando en frecuencia, en donde tú estés, ¿no? Pero me refiero más a que tu cuerpo astral no convive con los otros que están ahí. Sí, sí es intencionado. Algo que es así como que importante, voy otra vez a la frecuencia. Yo tengo que conectar con tu frecuencia para verte en el astral. Ah. O sea, yo tengo que conectar con tu tono de voz, es todo un trabajo de meditación, es fuerte, el astral es fuerte. O sea, sí requiere maestría y es lo que estoy yo trabajando también. Estoy en un club, estamos en un club, entonces en el club, todos estamos ahí trabajando con técnicas, con mensajes de reprogramación, y hay un plan, ¿no? Entonces, este plan, lo que se busca es eso, o sea, a profundidad se busca lograr ir en el sueño intencionar la realidad, la humanidad, intencionar a la humanidad, ¿no? ¿Y cómo Entonces, funciona ahí? O sea, tú dices que tú tienes que conectar conmigo para verme en el astral, pero si yo soy una persona que no sabe nada de eso y voy y me duermo normalita, ¿me vas a ver aunque yo no pacte nada contigo? sí. Y te voy a decir antes de que me respondas por qué. Porque hay muchas mujeres que hablan de su ex o del actual y que la persona específica y todo, pero más las que quieren regresar con el ex, que esas son mis consultantes. Entonces, si ellas quieren ir a ver a ese hombre en el astral, necesitan eso, o sea, sí conectar con él, con su esencia y todo, pero si el otro cuate va y se duerme y no, o sea, no tiene idea de esto, ahí se puede o no se puede. Saludos a Brenda, besos. O sea, sí se puede, sí se puede. Tú como tal necesitas la frecuencia de la otra persona. ¿Y cuál es la frecuencia de la otra persona? Pues simplemente como habla, como es, ¿no? Y tiene que ser un recuerdo reciente, porque si no conectas con la persona que fue,
¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con mi abuelo, ¿no? Yo tengo que tener una foto reciente de mi abuelo, tengo que tener un sonido de voz de mi abuelo reciente, para poder ir, no una foto de hace 20 años. ¿Me explico? Eso tiene que ver mucho. Ahora, no puedes despertar a nadie en el astral. Yo sí te visito a ti en astral, mientras dormimos y todo. Yo no te puedo decir, Ivonne, despiértate, es un sueño. No, no te vas a despertar. No te vas a despertar, ¿no? Pero sí podría ir porque es algo que igual te quiero platicar. Yo en astral, por ejemplo, sí he logrado mover cosas. En un sueño lúcido me concentro con telepatía, con telequinesis, mover cosas. O sea, el astral es sutil, es maleable. Si tú en el astral te jalas el dedo, se estira. Si tú en el astral brincas, vuelas, flotas. ¿Sí me explico? Es sutil. Entonces, esa sutileza, imagínate el agua, los procesos del agua, ¿no? Cuando tú calientas mucho el agua, sale vapor. Bueno, eso es más, porque es más sutil, ¿no? Y cuando ya hace que la lluvia es la precipitación, entonces así funciona también aquí como el astral la 3D, esta dimensión. En el astral, pues todo es más sutil, es como aire, vaporcito, ¿no? Esto es maleable. Es materia física tangible como aquí. Ajá. Entonces, la idea es que tú en 3D intenciones a dónde quieres ir en 4D, en astral, para que después hagas y tengas que descargues la posibilidad infinita que quieres vivir aquí, allá en el astral. Y del astral la vas a traer a tu 3D. Entonces también para manifestar para manifestar el astral también es una gran herramienta. O sea, ya lo haces, ¿no? En 3D ya lo haces. Pero el proceso de mandarlo a que se forme y luego que regrese también lo puedes hacer ya directamente en astral, pues en 4D, ¿no? Entonces, la importancia también de esto de ser un maestro en el astral, pues es eso, ¿no? Oye, ahora, hay unas... ¿Mande? No, dime, es que te iba a preguntar otra cosa, esto te digo. Dime. Hay unas limitaciones, por así decirlo, que tiene que ver mucho con la parte sexual, la parte de la lujuria, ¿no? Sí es posible ir a vivir cosas de lujuria en astral, sí, ¿no? Pero como es algo fuerte el astral, es algo sagrado, es algo divino, te quitan. Si tú vas al astral a hacer cosas, que ahorita porque me dices el tema de las chavas, ¿no? Que dices de ir a ver a su amado. Hablar con él para decirle, llámala, regresa con ella, cosas así. Que se quieren meter en sus sueños para que regresen con ellas. ¿Y esto por qué? Porque son llamados del ego. Entonces, son llamados del ego, flaca. Entonces, realmente por ahí, pues sí, como que te quitan esta virtud o esta herramienta te la pueden quitar por hacer cositas del ego. O sea, no nos podemos hacer güeyes. Uno ya cuando está en este entendimiento de la realidad, sabe que algo lo quiere hacer por ego o lo quiere hacer por un beneficio para todos, por así decirlo. ¿No me explico? Entonces, pues sí, también es otra de las cosas que considerar, porque sí te quitan ese beneficio, si son para intereses así muy, 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 muy egoicos. Todavía me falta un poquito entender cómo funciona, ¿no? Porque digo, pues en el universo todo está, todo existe, todas las posibilidades son, ¿no? Si parte de esa posibilidad es ir a contactar con alguien así para meterle la idea, pues sí, ojo, porque es algo que nosotros queremos hacer, flaca. O sea, nosotros queremos ir en astral, de alguna manera con toda la sutileza que hay en el astral, a ir en sueños mostrarle cositas a presidentes o cosas así. Sí, o sea, para que reflexionen. O sea, el ego es un sueño, ¿sí? Y así como hay vibraciones chidas, hay vibraciones pesadas. Esas vibraciones pesadas, pues son seres energéticos. Son seres energéticos, son posibilidades de ser de energía. Lo puedes llamar seres, lo puedes llamar pensamientos, lo puedes llamar lo que sea, pero son vibraciones que están en la realidad 3D y 4D. Muchos de los presidentes están llenos de poder por ideas.
que en este momento les vamos a decir ideas reptilianas, ¿no? ¿Por qué reptilianas? Porque están alojadas en nuestro cerebro, en nuestra parte reptil, que viene siendo de la supervivencia, ¿sí? Entonces, mucho de los pensamientos que hay en la sociedad son por sobrevivir, por sobrevivir. Otro pensamiento que puede haber, que el otro nivel, que es ya el nivel del ego, ¿no? De estar acoplado por mi tribu. Bueno, hay otra parte del cerebro que empieza a proyectar el ego porque quiere ser parte de su sociedad, ¿no? Hay otro donde entra ya la moral, otro donde entra el raciocinio, o sea, son diferentes puntos de pensamiento. Pero todos los principales problemas de la humanidad, como yo lo veo, Flaca, son por esta cuestión de los pensamientos reptilianos, que son los pensamientos del cerebro reptil, que son las vibraciones que genera el cerebro, esos deseos de supervivencia y no, mi país es el mejor y... ¿Mande? A costa de lo que sea y por encima de quien sea. Vale madre la moral, vale madre el raciocinio, vale madre nada. Sí, entonces, si uno logra poder ir allá, donde está más la sutileza, donde es maleable todo, ir a enfrentar a estos pensamientos, y esto ya entramos también con temas de fuerza mental, ¿no? O sea, toda la realidad, Flaca, en realidad es una guerra de mente, no es algo físico, es una guerra de mente. Quien más domine la mente del otro es el que va a imponer su posibilidad infinita a esta 3D. ¿Sí me explico? A la materia, sí. Oye, ¿y tú has podido leer en el astral o cuando sueñas? Sí. Yo no puedo. Una vez me dijeron que en sueños no podías leer y me quedé pensando y empecé a identificar cada vez que me aparecía algo que quería leer y nunca he podido leer. Por más que está ahí, que es una palabra, no puedo leer. Sí, no, sí se puede, o sea, hay notas, o sea, tu ser superior, que bueno, vamos a ver, ahorita quiero que me digas tú qué es lo que crees. Yo lo veo y lo entiendo así. Hay como que hay un origen. Ese origen es la nada absoluta. En el origen no hay nada, está la paz. ¿Por qué no hay nada en el origen? Porque en el origen no hay cosas que choquen con otras cosas, por eso hay paz. Si aquí no hay nada, no hay nada que choque con nada. No hay ideas que choquen con nada, no hay gente que choque con gente, no hay nada, no hay choque. No hay ¿no? Entonces, ese es el origen como tal. De ahí venimos, ¿no? Entonces, pero de ser el origen donde no hay nada, a ser lo que somos cada uno de nosotros, este caminito, pues empieza a haber un proceso de expansión de posibilidades de ser. Estas posibilidades de ser, pues puede ser que ya se empiecen a formar planetas, se empiezan a formar otras cositas, ¿no? Y aquí entran lo que son los seres superiores, ¿no? Que son las primeras posibilidades de ser que empezaron a crear más cosas, que vienen siendo como que los creadores de la realidad, por así decirlo. Entonces ahí ya es donde tú te acercas a tu posibilidad de ser más cercana al origen, que es tu ser superior, y el cual es el que ya tiene todas las respuestas de tu posibilidad de ser y de otras posibilidades de ser que son. O sea, está aquí mi posibilidad de ser que vivo en Monterrey, pero hay un Esteban que sigue viviendo en La Paz, hay un Esteban que sigue viviendo en Ciudad de México. ¿Sí me explico? O sea, hay infinitas posibilidades de que yo sea como tal, ¿sí? Y esas infinitas posibilidades ya las conoce el ser superior, que la gente dice que está en quinta dimensión o que está en sexta dimensión, dependiendo, ¿no? Entonces, pues la idea es esto, o sea, que también en astral puedas conectarte con tu ser superior para preguntarle cosas, preguntarle cosas profundas de tu posibilidad de ser, de lo que te toca hacer, de tu futuro, de tu llamado, ay, se me fue ahorita la palabra, tu propósito. ¿Eso podría ser como tu doble cuántico? Lo puedes ver como tu doble cuántico, tal vez, pero yo como lo veo, tienes infinidad de cuánticos, o sea... No es uno más, o sea, muchos. No, o sea... Y voy otra vez con esta pregunta que yo hago, o sea, el universo es infinito. ¿Qué repercute en tu vida que el universo sea infinito?
Una, que hay infinitas posibilidades de que yo sea, ¿sí? O sea, hay un Esteban que es un drogadicto que está en la calle o viviendo bajo de un puente. Hay otro Esteban que es vamos a decir, es malo con los niños y ya sabes a qué me refiero. Hay un Esteban que es golpea a homosexuales. Hay un Esteban que así como ahí pueden ver versiones que yo considero que son malas, va a haber versiones que están millonarias, hay versiones que son muy sabias, hay otras versiones que están viviendo en cada país del mundo. Hay diferentes versiones viviendo en cada país del mundo, ¿no? Hay una versión en la cual tengo 6 dedos. O sea, ya vienen cosas físicas. Ajá. ¿Viste la película de Spider-Man en el multiverso, la animada? Sí, está muy buena. Me gusta. Justo es más o menos eso, ¿no? Lo que estás platicando. Un poco se presenta así, como que era Spider-Man mujer, hombre, chavita, así, afroamericano y así, Ujú. pero que era el mismo al final. Sí. Entonces, y esto me lleva a pensar, si aterrizas bien esta idea, flaca, todos somos el mismo. Todos somos el mismo. Tú eres yo soy tú. Pertenecemos a esa misma posibilidad de ser que es el origen, explorando las infinitas posibilidades de ser. Y tú y yo somos lo mismo, solamente que gracias al ego, que es una gran herramienta, no es que el ego sea malo, o sea, sino es la ilusión de que no somos lo mismo y nos permite explorar, disfrutar, conocer una posibilidad de ser, esto que yo soy, esta posibilidad de ser que es toda la sociedad, ¿no? Ahora bien, pero ya que estamos en este entendimiento es donde entra esto que te digo de este plan de lograr en el astral, empezar a proyectar una humanidad que empiece a tener entendimiento desde el astral. O sea, es más difícil despertar a la gente aquí en 3D. Es más difícil que irte al astral a mandarle con telepatía una proyección para la paz mundial, flaca, para la paz mundial. ¿Sí me explico? Entonces, pues por ahí es más o menos. Me encanta este tema, me Por ahí encanta. Yo no lo he practicado en conciencia, pero sí tengo, ahorita que nos platicaste todo eso, claro que tengo experiencias y me acuerdo mucho de mi hermano que en el astral le llegó la respuesta a un problema que aquí no podía resolver y no podía y no podía y no podía y hacía y hacía y hacía y no podía y me dijo, es que en sueños, lo que dices tú eso del doble cuántico, me dio la respuesta, me dijo, mira, hazlo así. Entonces cuando despertó, tuvo esa claridad, lo hizo así y se resolvió. Pero pues para él esto no es algo de lo que habla naturalmente. Entonces él es ingeniero y tiene su vida normal y para él fue como, wow, un milagro o una coincidencia, no fue como, claro, fue en el astral o fue mi doble cuántico guiándome y dándome la respuesta para ayudarme a resolver aquí mi vida. Sí, 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 sí. Y es que en el astral, flaca, como es más sutil, voy atrás a lo mismo, es más fácil que ese ser superior o ese ser superior que está más cerca al origen, que tiene más, está viendo todas las posibilidades. Está viendo todas las posibilidades. Te puedas conectar con él para esta posibilidad que te toca experimentar. Oye, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago? Conectas más rápido con él. Te habla, conectas. ¿Sí me explico? Ahora, de niños nos dicen que todo es fantasía e imaginación. No, fleca. No, 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 no. No, no, no. ¿Para qué te dicen que todo es fantasía? No existe, es limitación. Porque así se quiere que la 3D sea así específicamente. Unos tengan control gracias a eso, a limitarte a ser así. ¿Sí? Entonces, ahorita que mencionas a tu hermano, pues claro, porque está en ese proceso de guerra mental que hay en toda la humanidad. Es un proceso, es una guerra mental. Hay que programar a unos para que sigan proyectando lo que nosotros queremos, para que no se manifieste en 3D, es eso, ¿sí? Entonces, pues sí, más o menos va por ahí, Flavio. Oye, y a ver, ya para casi ir concluyendo, besos a Brenda. Gracias, besos. Preguntas.
¿Qué tips nos puedes dar? Y si queremos empezar a explorar esas posibilidades, te contactamos, hay un grupo, empezamos a leer algo o qué hacemos. Mira, como tal, yo no es que sea el del club, ¿sí? Yo estoy añadido a alguien que nos invitó, ¿sí? Puedo, si todo, en todo caso me manda mensaje y ya yo contacto con él, ¿va? Para mencionar esto. Pero como tal es algo que uno puede empezar a trabajar. O sea, no es que tengas que estar con un club para que te enseñes, es algo que tú puedes empezar a trabajar. Para empezar es intencionar el hecho de que estar todo el día cuestionando tu realidad. O sea, no sé tú cómo lo veas y quiero que me digas, pero esta 3D es un sueño. La 3D es un sueño, es igual, es un sueño igual como en el astral, es un sueño. Todo es un sueño. Nada es como tal real, solamente es una proyección. Entonces, cuando tú estás, vamos otra vez al entendimiento. Hay un entendimiento que te da ese estado de que, bueno, yo no soy este cuerpo, yo soy el observador. Yo soy el que está observando este cuerpo y todas las consecuencias que está experimentando este cuerpo, ¿sí? Entonces ya cuando entras en este estado, pues ya te pones como todo el día atento. A ver, un problema con mi mujer. A ver, el ego va a reaccionar, voy a soltar energía si reacciono con mi ego. Un problema con el carro, se me ponchó la llanta, chingada madre. A ver, es un sueño, disfrútalo. ¿Qué vas a hacer para resolver este sueño? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está enseñando que se te vaya ponchado la llanta? ¿No? Entonces, O es de estar que te estás observando. salvando. ¿Dónde? O de que te estás salvando también, ¿no? También, no, es que también, o sea. Entonces, todo el tiempo agradecer, estar presente aquí ahora, comiendo, cuando comes. Y cuando tú estás en aquí ahora presente, agradeciendo lo que estás experimentando, esta 3D, pues ya entras en otra vibración de entendimiento también que te genera paz, ¿sí? Entonces, ya cuando estás en este observador, pues ya estás todo el día jalándote el dedo, porque en el astral no te das cuenta que es un sueño, así como aquí no nos damos cuenta que es un sueño, en el astral tampoco. Vivimos los dramas y todo repetido. Entonces, sí, la primera así sugerencia es te pongas con un visor de observador todo el día. Todo el día esto es un sueño. Porque en el sueño te encuentras personas que nunca has visto, o personas muertas, y platicas con ellas como si nada, o personas que conociste hace muchísimo tiempo, y que ahorita en tu realidad actual, en esta 3D, ya no las topas, y de repente estás como si nada en una fiesta con él en el astral, ¿no? Y no te lo cuestionas. ¿Por qué? Pues porque no está. Hay una explicación a esto, que es que como te conectas con la inteligencia y la memoria universal, ya no estás limitado por esta memoria del cerebro, ¿sí? Esta memoria limitada del cerebro. Entonces ya cuando estás en el astral, pues todo lo recuerdas sin bronca. Pero la idea es esta, o sea, que todo el tiempo te estés cuestionando si es un sueño o no. Si tú te pones en este estado perpetuo, o sea, palabra perpetuo es, ya lo haces algo tuyo, es una nueva programación tuya que te vas a hacer el cuestionarte si esto es un sueño o no. Esto para tener sueños lúcidos que va un poquito a la par de lo que son los desdoblamientos astrales, ¿no? Que son la práctica de desprenderte de tu cuerpo astral para irte a intencionalmente, se va tu cuerpo de tu cuerpo físico, tu conciencia se va en el cuerpo astral a experimentar en las infinitas posibilidades del astral, ¿no? Ahí pregunta, cuando haces eso, cuando al día siguiente ya despiertas, ¿regresas cansado o no tiene nada que ver? ¿No Sí tiene que despiertas ver. cansado de que anduviste por allá y de repente dices, ay, ¿por qué estoy tan cansado? Pues porque anduvo ahí en el astral. Todas las noches salimos en astral. Todas las noches estamos en astral. Tu mente perpetuamente vive en astral. Pero aquí, ¿qué es lo que te cansa? El apego al ego. El apego. El apego a una máscara que nos formamos para estar en esta sociedad es lo que nos quita la energía. El apego. ¿Sí? El apego a los dramas que vivimos.
Eso es lo que nos quita la energía. Esos dramas nos los llevamos al astral y los volvemos a experimentar en astral. Ya los experimentamos aquí, ahora los volvemos a experimentar en astral. Si te cansas cuando sales a los sueños, a tu astral, es porque estás perpetuando esa frecuencia que te quita la energía. Pero tú muy bien te puedes ir al astral a decidir, por ejemplo, contactar con tu ser superior y pedirle que te cargue de energía. ¿Sí me explico? Hay cosas así que puedes hacer. Yo lo he hecho en astral irme a... Te va a sonar muy loco esto, ¿eh? En astral, como estás en contacto con todo, flaca, tú te puedes ir con Dios, con el centro del universo, el origen de todo, a sentir esa paz absoluta que hay ahí. Tú vas ahí. Y estando ahí pides que... Ay, no te escucho. No te escucho. ¿Soy yo? ¿Se Ya. cortó? No, ya. Sí, no te Se me está escuchaba. entrando. Ah, Pides cargarte de entendimiento, pides cargarte de energía, pides cargarte de poder, de valentía, de fuerza. Y flaca, regresas como Saiyajin, flaca. Literal, o sea, los chinos saben cosas, ¿eh? Los chinos saben cosas. Y toda la filosofía taoísta, hay muchísimo, muchísimo, flaca ahí. Hay una historia que hicieron que es la historia del Rey Mono, de donde se basa el cuento de Dragon Ball Z, ¿sí? Entonces, las cosas que ves en Dragon Ball Z, los que crecimos. Sí, claro, yo sé que Akira Toriyama vino a darle el mensaje a esa generación. sí, sí, flaca. Entonces, tú puedes regresar al astral como Saiyajin, te vibra el cuerpo, sientes así un poder de valentía, de fuerza de ser, por conectarte en el astral a ese nivel, ¿no? Entonces, es un mundo muy cabrón, es otro nivel, flaca. Ahí, o sea, no te estoy diciendo con esto no, no, o sea, ya tu conciencia, tu nivel de entendimiento lo llevas ahí y te desbloquea muchos candados también, pues, ¿no? Ahora, yo veo aquí con las barras, pues que también te va a desbloquear esos candados, pero pues para personas que tal vez no tienen ni idea, ¿no? No tienen ni idea de todo lo que su mente, su cuerpo, la realidad es, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho de la mano también, fíjate. Sí lo vi ahorita que decías de que haces tuya como ese estilo de vida es que no recuerdo cómo lo dijiste exactamente, pero en Access decimos vivir en la pregunta, lo que decías tú de cuestionarte todo, en Access lo decimos así, vivir en la pregunta. Y la pregunta se hace, ¿qué más es posible? O sea, a ver, ¿se te presenta esto? Ah, sí, ya, padrísimo. O está de la chingada. ¿Qué más es posible? Y hay una pregunta que me encanta, que es de las herramientas energéticas de Access que más utilizo, es universo, muéstrame posibilidades infinitas más allá de lo que mi mente racional podría siquiera imaginar. Y ya, nada más eso. Porque mi mente racional es limitada, pero las posibilidades en el campo infinito de las posibilidades infinitas tienen Llámalo cuántico, llámalo latiz, llámalo como quieras, o sea. que existe todo. Entonces yo pregunto, muéstrame, porque a mí no se me ocurre. Sí, sí. Entonces yo sí veo que está muy conectado, Ivo, la neta. Y ahorita que mencionas y lo que estoy reflexionando de lo que platicamos, pues de alguna manera con las barras logras conectar a la gente al astral, fíjate. De alguna manera. Ahora, No lo había pensado así, ¿mande? no lo había pensado así, pero creo que sí, porque después de las sesiones empecé a tener sueños lúcidos, empecé a dormir mejor, a descansar mejor, me llegaban ideas, recuerdos. Sí, era sobre todo ideas, respuestas, claridad y recuerdos de algo del pasado. Y decía yo, claro, aquí sucedió esto y por eso
me entorpeció o reaccioné de esta manera y me fui hacia acá, tomé esta decisión y me fui por acá, pero no sé, mucha información que me llegó y mucha llegaba en sueños Ujú. después de la Pues sesión. se me hace una gran conclusión esta que estamos haciendo ahorita, ¿eh? Yo creo que sí, fíjate. Porque tú igual, o sea, conectas con estas ideas limitantes, rompes ese cascarón egoico, para que llegue otra información, que esta otra información, quieras o no, se descarga y tiene que pasar por la 4D, donde está tu mente. Entonces, yo creo que sí. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho todo. Padrísimo, Pato. Oye, me encantó. Me encantó 2 horas aquí platicando. Ya ves que te dije desde las 7:30 porque sí, tú Se te solito para haces la una... boca. Sí, sí, 1 hora y yo también. Mira, se nos fueron aquí 2 horas. Muchas gracias, oye. No, gracias, Flaca. Una de las principales razones también por las que empecé a hacer contenido y meterme es porque quería conocer gente que supiera lo que yo no sé. O sea, esto de las redes para mí es abrirme a la posibilidad de aprender otras cosas, de conectar con gente que ve la vida desde otro punto de vista. Entonces para mí es algo muy, muy padre que estamos platicando, que me compartas toda tu experiencia y conocimiento, que me compartas tu pedacito de infinito que te toca experimentar, que yo no lo estoy experimentando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a ti por resonar, por decir sí, por responder, por tu tiempo, tu presencia y tu energía hoy y los días anteriores. Y muchas gracias. Amigos, gracias, regálenme Gracias, sus Flaca. Abrazos. Paz para todos. Gracias, pues descansa, bonita noche y nos seguimos chateando y conectando otro día. ¿Te Sí, parece? ya está. Descansa. Cuídate mucho. Gracias. Que tengas un viaje astral chido hoy. Gracias. Bye. Bye. Listo. Muchas gracias, amigos. Hola, Brenda. ¿Qué haces por acá? Ya me voy a ver si esto se descargó, porque es la primera vez que hago colaboración con alguien, entonces, si se descarga, ya saben que les subo este video en mi canal de YouTube, @amorosamente_show, por allá nos vemos prontito. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí, a los que pasaron a saludar, y recuerden que nos amo infinito, te amo infinito. Bonita noche, besos, gracias, bye bye.